Buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión Pública. Gracias por sintonizarnos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Como saben, en este programa hablamos de todo un poco, de política, de música, de cine, de teatro. Esta vez nos toca hablar de política. Y en verdad, cuando los alumnos de la Universidad César Vallejo, que producen este programa, me indicaron que iban a traer este invitado, yo no les creí en un primer momento. No les creí, lo dudé. Pero que haya aceptado este invitado demuestra su gran nivel de humildad. Y es pues el congresista más votado por segunda vez y representante del Partido Fujimorista. Por favor, un aplauso para Kenji Fujimori. Gracias. Kenji, ¿cómo estás? Sorry, podemos hablar un poco de deporte también. También, Claro. eso es bueno. Entonces tenemos aquí ya hasta la hora de almuerzo, más o menos. Porque el deporte considero que es un factor clave para el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y sobre todo que ayuda a consolidar valores, ergo a luchar contra la inseguridad ciudadana. Y usted es un deportista, ¿verdad? Me encanta mucho el deporte. Yo en la actualidad practico jiu-jitsu, artes marciales, y considero que el deporte ayuda a inculcar, a construir los valores que requiere actualmente la sociedad. Si tú ves, los índices de criminalidad, de delincuencia cada día están en aumento. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de la inseguridad, de la delincuencia? Es la decadencia de valores. Hay un problema de valores y es allí donde hay que atacar el problema. A diferencia del Sendero Luminoso y del MRTA en la década de los 90, el móvil, el motor de ese entonces, lo que los impulsaba a cometer los actos de violencia, a los cochebombas, era la ideología, eran grupos fundamentalistas. Pero ahora el problema de la inseguridad tiene otro origen, que es la falta de la decadencia de valores. Y ahí el deporte ayuda a esa construcción de valores que mucho se requiere en la actualidad. ¿Y usted considera que en este momento la inseguridad ciudadana es el principal problema del país? Por supuesto. Cada día los índices de criminalidad están de mal en peor. Todos, directa o indirectamente, hemos sido afectados por la inseguridad, ya sea desde el robo de un celular, un cogoteo o el atraco saliendo de la casa, del trabajo, ¿no? Entonces, es el principal problema que está atravesando el país y que el próximo gobierno va a tener que enfrentar. ¿Y cómo evalúa estos últimos 5 años casi de gobierno de Ollanta-Humala? ¿Cuál sería más o menos su análisis? Bueno, en estos 5 años de gobierno, ha sido un gobierno zigzagueante, ha sido un gobierno donde no se ha respetado la seguridad jurídica. Han habido varios casos, por ejemplo en el tema de Conga. Primero el presidente Ollanta-Humala dice Conga va y después Conga no fue. Dice que va a apoyar la minería en la feria, en la Expo Mina que se dio en Arequipa, y a las pocas horas viaja a las Naciones Unidas y dice que si el proyecto minero Conga no fue, es responsabilidad de la empresa privada, ¿no? Entonces hay una serie de marchas y contramarchas que poco a poco ha ido dinamitando la inseguridad jurídica. ¿Y eso qué consecuencias ha traído? Que ha enfriado el crecimiento económico, ha enfriado la inversión privada en el país. Esta última campaña que ha realizado el Fujimorismo se ha centrado más que todo en ideas y no en ataques. ¿Es cierto o más que todo han respondido los ataques que han podido generar PPK o Verónica Mendoza? Bueno, ha sido más que nada una campaña programática, una campaña donde lo que hemos querido es dar a conocer nuestras propuestas. Por ejemplo, en materia de seguridad. En materia de seguridad lo principal es tener una estrategia integral, tener un verdadero liderazgo presencial y dar las herramientas legales para que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas puedan combatir este flagelo que es la inseguridad ciudadana. Ahora, yendo un poco más al detalle, lo que busca Fuerza Popular es que hayan más efectivos policiales en las calles y menos policías haciendo trabajos administrativos, por ejemplo en las comisarías. Se va a buscar sacar 10.000 policías en las calles. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Muy sencillo, las Fuerzas Armadas
van a pasar a cuidar y a resguardar las diferentes instituciones del Estado. Y de esa manera va a permitir colocar a las policías en las calles. Entonces, de esa manera, viendo el problema de manera integral, viendo el problema de manera global, se va a permitir resolver este problema que está afectando a todos los peruanos. Ahora, disculpa que te interrumpa, pero hay que trabajarlo de manera paralela también, no solamente con medidas punitivas, sino también trabajando y dando oportunidades a los jóvenes. ¿Cuál es la realidad del joven? Bueno, termina el colegio y no tiene oportunidades. Muchas veces no tiene oportunidades para continuar con una carrera o continuar con estudios técnicos. No. Entonces ese joven se hace propenso a que se pegue al pandillaje. Y una vez que está dentro del pandillaje, tiene su primer muerto, y se transforma en un delincuente ranqueado, en un sicario ranqueado. Entonces ahí es donde hay que frenar el problema. ¿Cómo? A través de la generación de oportunidades para los jóvenes. Este último proceso electoral han habido muchas tachas, ¿no? Muchos quedaron en el camino. Ha sido una feria de, claro, ha sido de un tachas. proceso eliminatorio, creo, ¿no? Y ¿cómo considera? ¿Por qué considera que ha pasado este, digamos, proceso casi sui generis aquí en el país, donde ha pasado de todo? Bueno, eso es parte de la inseguridad jurídica. Esta nueva ley electoral, bueno, hay que hacer un mea culpa también, fue aprobada por el Congreso de la República y prácticamente lo ponen en la agenda a último minuto, ya estando casi a puertas de la campaña electoral. Esto se debió de debatir, de ver años atrás, no cuando ya estamos en pleno proceso electoral. Entonces sí, hay que reconocer que hay responsabilidad del Congreso de la República, pero por parte de la bancada oficialista, porque la Comisión de Constitución está presidida por el oficialismo. Y por supuesto hay responsabilidad también del Ejecutivo, que se demoró en promulgar la ley. Entonces, esta nueva ley electoral ha generado toda esta inseguridad jurídica que se ha visto reflejado con esta feria de tachas, con esta ráfaga de tachas a todos los candidatos, ya sea candidatos a la presidencia, candidatos al Congreso. Y ahora que queda este escenario solo entre PPK y Keiko Fujimori, todavía hay este paradigma mental de que si sale electa la señora Fujimori, ya teniendo el fujimorismo 73 congresistas, claro, con la presidenta, como que podría oler a dictadura. ¿Cómo ve usted este análisis? Keiko, durante el debate de la primera vuelta, firmó un compromiso con el país, donde ella, de llegar al poder, se compromete a que comisiones claves como la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Inteligencia pasen a manos de la oposición. Y lo que se busca con eso es lograr un equilibrio democrático, de llegar al gobierno. Nosotros somos gobierno y ustedes se encargan de fiscalizarnos. Y eso lo que busca es ese equilibrio democrático, ese equilibrio de poderes. Ahora, si tú me dices a título personal cómo se puede acabar con ese paradigma, a título personal, ojo lo digo, como Kenji Fujimori, yo estoy a favor de que regrese la bicameralidad, porque tiene que haber un contrapeso interno también, tiene que haber más capacidad de reflexión, ¿no? Y esto va a ayudar a mejorar la seguridad jurídica, no solamente para acabar con ese paradigma, con ese miedo infundado, sino también, por ejemplo, con lo que hablábamos hace un rato con la nueva ley electoral. Si hubiera habido más capacidad de reflexión, esta ley no se hubiera aprobado al caballazo. Si no hubiera habido más capacidad de análisis, se hubiera elevado a la Cámara de Senadores, se hubiera visto desde otras perspectivas, otras aristas, qué se puede mejorar, qué cosas no.
y no se hubiera aprobado esto de un día para otro y de esa manera nos hubiéramos evitado la ráfaga de tachas. Ahora la coyuntura, nuevamente reitero, lo digo a título personal, amerita una bicameralidad. Quizá en los 90 no, porque había problemas de terrorismo, de hiperinflación, se tenían que tomar medidas de manera rápida, expeditiva, porque la coyuntura era muy volátil, muy cambiante. Pero ahora que hay cierto nivel de estabilidad jurídica, política, social, tiene que haber más nivel de reflexión en el momento de aprobaciones de leyes. Y para eso se requiere una doble cámara, una cámara de diputados y una cámara de senadores. Ok, Kenji, ¿te parece si vamos a una primera pausa Claro, por supuesto. y después regresamos también con la congresista Aurelia Tam? Ok, entonces vamos a una primera pausa y ya regresamos.